Responde seguramente al grupo étnico, a ciertas opciones estilísticas que toman, pero que finalmente uno encuentra esa coherencia que nos permite seguir hablando de Mesoamérica. Yo creo que un elemento interesantísimo de Mesoamérica es que Mesoamérica nos dejó por varios caminos testimonio de lo que ella pensaba, de lo que se pensaba en ella. Por ejemplo, quiero decir, ya tenemos en Monte Albán toda esa serie de estelas con representaciones glíficas, probablemente de conquistas, ¿verdad? Esas cabezas hacia abajo, y el glifo, a lo mejor calendárico, el sitio, el nombre, etcétera, ¿no? Y luego, si nos transportamos al mundo maya, pues ahí son miles de estelas que se están leyendo ahora, ¿verdad? Con los gobernantes, las guerras, las victorias. Bueno, tenemos también los códices mixtecos con las genealogías, con las correlaciones calendáricas que estableció don Alfonso Carso. Y esas tradiciones de poner a los gobernantes y de retratarlos, pues seguramente vienen desde las cabezas colosales olmecas. Así es. Otro elemento importantísimo y que ahora estamos enriqueciendo más es el de la pintura. La pintura mural pues refleja las imágenes que teníamos, vamos a decir, en Teotihuacán, en Monte Albán, en tantos lugares, ¿verdad? Sí, es en el ámbito maya, en Bonampak, en fin, muchos lugares. Entonces tenemos otros especie de códices en piedra. O sea, Mesoamérica nos dice ella misma qué era, qué pensaba. Después, claro, habrá en la época ya mexica historiadores, cronistas, ¿verdad? Otros códices tardíos, como el códice Xolotl, el códice Quinatzin, etcétera. Y se va haciendo una cadena. No es una civilización anónima. Ella misma pensaba acerca de sí misma. Es otra cosa maravillosa. Y se representó. Sí, Félix. Yo creo que todo esto que está diciendo don Miguel y que explicó Sarita, que vemos aquí algunos ejemplos de estos, son un gran código de comunicación simbólica. Es un lenguaje en donde se funden dos entidades muy importantes, el poder y lo sagrado. Es decir, si bien la tecnología produce ese plus, el excedente, la ideología produce también un plus, que es un plus cohesionante, identitario, y que da una idea de sí mismos. O sea, Mesoamérica, como dice don Miguel, tenía una conciencia de sí misma. Y eso lo da ese proceso de amalgamamiento, ¿no?, entre el poder y lo sagrado, que construye una ideología, que es un gran sistema de comunicación. Estos son partes de un gran lenguaje de comunicación, ¿no? Entonces, esto es muy importante. No solo es autónoma, no solo es singular, sino tiene un proceso de autoconciencia plural. Es plural. Hay un gran núcleo, como dice López Austin, pero hay un lenguaje también plural, en donde se habla de muchas maneras sobre el mismo proceso, ¿no? Claro. Bueno, esto resulta muy, muy interesante porque otro punto a fijar es la diversidad en Mesoamérica dentro de la unidad, diríamos, en el sentido de que yo recuerdo que allá que fue en 1972-73, se llevó a cabo una mesa redonda sobre religión o religiones en Mesoamérica. ¿Se acuerdan? Animó mucho Jiménez Moreno esa idea. Don Gilberto Jiménez Moreno, un gran historiador, ¿verdad? Maestro mío de historia antigua, en donde la conclusión era, bueno, podría hablarse de una religión, pero con sus particularidades regionales, cada quien adaptando, pero partiendo de ciertos principios generales de visión del universo, ¿verdad? De lo que tú has hablado, Miguel, también mucho en tu filosofía náhuatl, en tu libro, ¿no? Que, por cierto, te trajo problemas cuando te graduaste, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Muchos no creían que estaba yo loco. Decir que los indios pensaban, pero ¿cómo van a pensar, hombre? Pero ya con Hegel los habían negado, doctor. ¿Verdad? ¿Cómo que después de Hegel, imagínese. ¿Cómo que filosofía náhuatl? Sí, es verdad, claro. Sí. Hay otra cosa que yo creo que estamos tratando. México, en general, como lo ha mostrado el doctor Sarucán, tiene una enorme biodiversidad. Somos, no sé qué número, 3, 4 por ahí en el mundo, en nuestro territorio mutilado, yo siempre digo, porque hemos perdido la mitad de él, pero en esa mitad que nos queda y que espero conservemos siempre, hay una variedad enorme. Y en esa variedad entra también lo que estamos diciendo, diferencias culturales. Hay una babel de lenguas, maravilloso tema, ¿no? Y hay familias lingüísticas dentro, vamos a decir, la familia mayense, que tiene más de 30 lenguas, no dialectos, lenguas, ¿no? Las lenguas yuto-aztecas, que son muchísimas, desde Oregón hasta Centroamérica, en fin. Entonces, tenemos esa variedad que subsiste.
la variedad cultural, la variedad lingüística y la biodiversidad. Y sin embargo, de todo eso es una Mesoamérica siempre, ¿verdad? Es lo que es interesante. Y la variedad de manejo de todas las plantas domesticadas. Después de China, somos la civilización que tiene más plantas domesticadas. Sí, es un dato muy importante. Es importantísimo. Lo menciona Teresa Rojas Rabiela, que ha hecho magníficos estudios. Ese es un dato muy importante. ¿Cómo no? Pero también por regiones, es decir, las plantas por regiones, ¿no? Claro. En esa biodiversidad, ¿no? Sí, un aspecto interesante sería dentro de la perspectiva económica. Está lo de la producción agrícola que tú estás mencionando, pero mucho se puede ver también como dos bases fundamentales de todo el sostenimiento económico de Mesoamérica. Por un lado, obviamente, la producción agrícola. Por el otro, y allí habría que ver, me gustaría ver qué opinan también, todo el aspecto de la guerra, de la imposición a otros grupos, de imponer un tributo para que el que triunfa impone un tributo a los pueblos conquistados, etcétera, que por cierto se negaba. Yo recuerdo cuando yo estudiaba arqueología, no voy a decir hace cuántos años, pero yo recuerdo que, por ejemplo, a Teotihuacán se le consideraba totalmente una sociedad teocrática en la pacífica. que no... Y ahora ya se acepta que, hombre, hay una representación guerrera impresionante. Ese es el ceremonialismo que decía, el enfoque del equilibrio, la homeostasis, ¿verdad? E incluso estas cuestiones guerreras introducidas en el discurso religioso, o sea, que es un asunto de poder, nuevamente. Exactamente. Y que se involucra como parte del mito y que justifica ritos y que se establece como parte de este discurso que se considera sagrado. Claro. Entonces es esa mezcla de la que comentaba el doctor Báez, de cómo se amalgama discursos de poder con discursos sagrados, y son los que encontramos a menudo representados en los tableros, en las estelas, porque se está reivindicando a los señores poderosos como vinculados a las deidades. Exacto. Y eso justifica en buena medida el sometimiento de pueblos cercanos, porque están en nombre de sus dioses, ¿verdad? Hay un proceso que humaniza a las divinidades y otro proceso que los hombres se divinizan. Es decir, este proceso, se humanizan las divinidades, pero también los hombres se vuelven divinos. Que también es un asunto que se da en las distintas civilizaciones, porque también en China el emperador es hijo del sol, o en Japón el emperador es hijo del sol, en Egipto el faraón es hijo del sol. Entonces es que el señor poderoso se adjudica que él viene de Dios. Y todavía en Europa medieval era el Papa cuando imponía la corona, porque era con la venia de Dios que se les daba una corona, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Eso es. Todavía algunos efectos de esto en la política contemporánea, ¿verdad? Lamentablemente. Más o menos, más o menos ha perdurado. Ha perdurado. Sí. Hay un proceso que humaniza a las divinidades y otro proceso que los hombres se divinizan. Es decir, este proceso, se humanizan las divinidades, pero también los hombres se vuelven divinos. Bueno, también el aspecto, por ejemplo, pasando al ámbito, y que va unido a todo esto, el de los mitos. ¿No? Como en toda la mitología mesoamericana vemos también ciertos principios, ciertas presencias, ¿no? Claro. Miguel, ¿qué nos dices de esto? Por ejemplo, el concepto de dualidad aparece prácticamente en todos los ámbitos mesoamericanos. El pensamiento cíclico también, ¿verdad?